Hoy día quiero hablar sobre un tema que concierne mucho a la Iglesia Católica, especialmente a aquellos que dicen ser católicos, pero también profesan ideologías contrarias al catolicismo, como es el socialismo. Y creo que este argumento en particular no proviene de una mala intención, eh, sino más bien de una ignorancia, de un de una mala interpretación de lo que es la fe, un desconocimiento de lo que es la fe verdadera y la fe que profesa la Iglesia Católica. Y es el argumento de la redistribución de las riquezas. Muchos creen que sin riqueza o sin un suelo mínimo, por así decirlo, el hombre no puede practicar la religión, porque tiene que estar dedicado a sustentarse. Eh, y este argumento es problemático por muchas razones, que vamos a ver ahora, porque escribí un pequeño fragmento al respecto que les quiero leer. Eh, Así que voy a continuar. Se los voy a leer. Se llama, se llama Dios no hace distinciones. Muchas veces he escuchado por parte de los que abogan por soluciones socialistas, como la redistribución de las riquezas, un argumento en contra de la fe católica que va más o menos así. Primero, hay que garantizar un nivel de vida bueno, con estabilidad económica y tiempo, y a partir de ahí se puede dedicar la gente a la religión si es que quiere. En otras palabras, están diciendo que la religión es solo un bien de consumo, más, exclusivo para quienes tienen sus necesidades ya cubiertas. Pero también, y más profundamente, están diciendo que Dios solo se interesa por aquellos que tienen solvencia económica y que cuando se es pobre no hay tiempo para Dios, puesto que además Dios ya te abandonó. Este modo de pensar revela una gran y total ignorancia sobre lo que es la fe. En primer lugar, podemos decir que Dios habría deliberadamente cometido un acto de exclusión si hubiese creado una afiliación espiritual solo para los más acomodados. Esto no es así. Dios es Padre de todos y mandó a su Hijo a morir por todos. Está escrito que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Creo que la principal razón de por qué muchos creen que se necesita de cierta comodidad y tiempo para dedicarse a la espiritualidad es porque creen, falsamente, que es solo mera información, que hay que procesar, entender y luego interiorizar. Información muchas veces complicada de asimilar, llena de conceptos poco comunes y complejos. Esto es falso. Lo que comunicamos y lo que la Iglesia protege y vive como baluarte es un hecho que trae un espíritu que nos salva y libera. Nosotros transmitimos la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, no un conocimiento, una fuerza, el Espíritu Santo. En efecto, Abraham, el padre de la fe, no fue escogido por Dios por sus riquezas, ni conocimientos, ni sabiduría, sino por su fe. Abraham era un hombre lleno del temor del Señor. Sabía que sus malos actos lo podrían condenar, pero confiaba en que si obraba acorde a Dios, vería la vida eterna. Pero por sobre todo, Abraham no tuvo miedo de los hombres, sino que confió en el Señor que lo guiaría por tierras extrañas. Abraham es el padre de la fe porque creyó contra toda esperanza. Así también somos invitados a creer todos nosotros en Jesucristo, no con miedo, sino con fe, a poner todo en esta llamada a Dios, en preguntarnos, ¿será verdad este sacrificio y resurrección de Cristo? Y ponerlo a prueba, partir a la tierra prometida como lo hizo Abraham. Fe, eso es lo que predicamos, fe en la resurrección de los muertos, fe en un espíritu que da vida y fortaleza para vencer a la muerte, para no devolver mal por mal. Fe, en efecto, no como conocimiento, sino como una historia que se vuelve realidad en nosotros.
generación tras generación. ¿Y qué nos da esta fe? El Espíritu Santo, que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que se nos ha concedido la vida eterna. ¿Y vida eterna para qué? Podrás preguntar. Para resucitar de nuestra muerte de pecado, al cual habíamos caído por el miedo a la muerte, miedo a que nos rechazaran, miedo a que nos destruyeran, negaran o hicieran sufrir. Y vida eterna también para perdonar. Ya nada nos mata. Al contrario, podemos amar como Dios ama, sin miedo a la ignominia ni rechazo. En esto consiste la fe. Por eso Abraham es nuestro padre en la fe, porque no tuvo miedo, sino que confió en Dios y se le dio en herencia un pueblo elegido tan numeroso como las estrellas del cielo, del cual nacería el Mesías. Y Cristo tampoco tuvo miedo a la muerte, por esto nunca pecó. Él era la vida misma, Dios mismo, que se despojó de sí mismo para dejarse matar, enseñándonos a todos los hombres la salvación. ¿Crees esto? Lo que comunica la Iglesia es gratuito para todos los hombres. En efecto, es una gracia, un regalo. San Pablo dice, todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Y más adelante dice, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Si eres esclavo, ¿qué tiempo de ocio y aprendizaje y comodidad vas a tener? ¿Ese que algunos dicen necesario para creer? No, así no funciona. La salvación viene por la fe, no por la razón. San Pablo también escribió sobre esto, y dice, de hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Y más adelante dice, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Por eso, todos los que abogan por este pensamiento, que la gente debería tener un mínimo estable de vida, un mínimo de ingresos, para después preocuparse sobre la religión, se equivoca rotundamente. Porque Dios ha venido a salvarnos, de hecho, de nuestra propia miseria, de nuestra propia bajeza, de nuestra propia incapacidad para salir de nosotros mismos. Entonces, aquellos que están más abajo, de hecho, lo dice el mismo, los pobres verán al Señor primero, y en los pobres está el Señor. ¿Por qué dice esto? Porque como son los que más han sufrido, como son los que más dolor han encontrado en sus vidas, más abuso, y han sido tan expuestos al pecado del hombre, son los que más rápido se acercan a Jesucristo, porque Jesucristo es la respuesta de los sufrimientos que han vivido, que ellos conocen exactamente bien. Por eso, hermanos, los invito a no dejarse llevar por estos argumentos, que son materialistas, que pierden de vista la cuestión central, que es el corazón del hombre, el espíritu. Es el corazón del hombre el que Dios quiere cambiar. Lo material es secundario.